Bueno, buen día, buena tarde cuando estés viendo este video. Esta es nuestra última clase de embriología y del curso de histología, por mi parte. Luego nos toca trabajar los seminarios. Hoy vamos a ver neurulación y vamos a ver formación de la placenta. Respecto del uso de la guía, neurulación es bastante completo, mucho más extendido que lo que voy a ver yo, pero el tema placentario también está muy extenso a nivel de la guía y muy poco veterinario. Sugiero que estudien neurulación de la guía y placenta de esta presentación. Veamos primero la fase de neurulación, que como el nombre lo indica, va a ser la formación del sistema nervioso. Corresponde a una serie de cambios y movimientos celulares e interacciones que van a culminar con la formación de los primordios del sistema nervioso, las paredes de diversas áreas del sistema nervioso y también sus cavidades o ventrículos. Si se acuerdan del paso práctico, la placa neural estaba originada en el ectodermo y era un área engrosada del ectodermo. ¿Sí? Ese engrosamiento viene de la interacción con el mesodermo axial, la notocorda, que lleva a la diferenciación del neuroectodermo, que es el que va a dar origen al tubo neural. ¿Sí? Inicialmente, entonces, recuérdense que tenemos un surco medio que pasa por el embrión y que al ser inducido a tener estos cambios por la notocorda pasa a llamarse placa neural, la cual se va a invaginar y va a formar una U, si se acuerdan cómo era, ¿no? A lo largo de todo el eje central. Allí formará un espacio que se llama surco neural mediano longitudinal y en su extremo tiene los pliegues neurales en cada lado. La punta de estos pliegues se llaman crestas neurales. Desde estas crestas neurales se van a formar los ganglios nerviosos y se van a formar también los melanocitos, estas células que tienen pigmento negro y que van a ubicarse en piel, mucosas, cavidad ocular. Aquí tienen la imagen, ¿verdad? Y aquí tienen el nivel donde se hace la sección, en el medio del embrión, y tienen esta sección transversal del tejido, similar a lo que vimos en el paso práctico anterior. En el centro, entonces, tienen esta estructura que tiene color diferente, que ha ido transicionando a neuroepitelio desde el ectodermo por la interacción física y especialmente química a nivel de la notocorda. La notocorda envía moléculas a ese tejido circundante y lo hace que se convierta en este neuroepitelio y se diferencie al tejido nervioso. Cuando empieza esta invaginación, esta línea, se le denomina pliegue neural. El surco central se denomina surco neural y los extremos se denominan cresta neural. Desde estas crestas es que se originan los melanocitos, como mencionaba. La interacción continúa haciendo que por factores mecánicos, tanto del neuroectodermo como del ectodermo y también del mesénquima que está acá, ¿verdad? En este embrión trilaminar, en esta fase está ocurriendo aquello, hace que los pliegues neurales se aproximen el uno al otro y que el surco neural se profundice. ¿Sí? Luego el ectoderma superficial, que es el que va a formar la piel, ¿cierto? Empieza a juntarse y va a terminar cerrándose y dejando en el interior a un tubo completo que va a ser nuestro tubo neural. Desde el tubo neural se va a diferenciar en las porciones cefálicas, obviamente, el cerebro, el puente, el cerebelo, el tálamo, el inicio de la médula espinal, ¿sí? Y toda la médula espinal a lo largo del embrión. Las crestas neurales también quedan separadas entre ellas y van a formar, finalmente, se van a separar y van a diferenciarse a los ganglios espinales regionales. Y la epidermis, como ven, ha quedado completamente cerrada y va a empezar a diferenciar a todo el tejido epidérmico, dérmico asociado.
¿cierto? Ectodérmico va a ser la epidermis como tal, y el tejido conectivo mesenquimático va a empezar a diferenciarse en los elementos de el tejido conectivo, la dermis. Desde aquí se van a formar estructuras que se conocen a nivel cefálico, ¿sí? Que se conocen como vesículas encefálicas. Debo mencionar también que la unión del tubo neural ocurre en diferentes lugares de forma asincrónica, ¿sí? Y estos puntos de cierre pueden generar distintas alteraciones clínicas si no se fusionan en el tiempo requerido. ¿Sí? Desde mala fusión a nivel craneal, donde se pueden producir patologías como encefalocele, meningocele, hasta mala fusión a nivel lumbar, como el clásico caso de la espina bífida. Esos son alteraciones de la neurulación. Las vesículas encefálicas entonces son las estructuras que se van produciendo a nivel de la cabeza del embrión o de la porción cefálica del embrión. Y nosotros las vimos en el paso práctico con mucha claridad. ¿Sí? El tubo neural a nivel craneal entonces se va a diferenciar a cerebro y sus diversas regiones, sistema nervioso central. ¿Mm? La fusión de los pliegues neurales en la región craneal entonces y el cierre del neuroporo rostral, es decir, la cavidad que está a nivel de la cabeza, van a formar tres vesículas cerebrales primarias a partir de las cuales se va a desarrollar el cerebro en sus distintas porciones. A esto se le llama plan de tres vesículas. La primera es el cerebro anterior, que se llama prosencéfalo y que me va a dar origen finalmente a los hemisferios cerebrales, lo vamos a ver enseguida. Dos es el mesencéfalo, que nos da el cerebro medio, obvio, y el cerebro posterior o rombencéfalo. Vamos a ver enseguida con una gráfica qué estructuras se forman. Luego en el desarrollo, el prosencéfalo, el cerebro anterior, que era una vesícula nada más, se divide en dos vesículas. Y en cuyos extremos creo que alcanzamos a ver que están los primordios de los ojos. ¿Sí? El prosencéfalo se divide en dos vesículas cerebrales secundarias que se van a llamar telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo permanece único y el cerebro posterior también se divide en dos vesículas, ya que debe dar origen a estructuras como la médula espinal inicial y el cerebelo. ¿Sí? Entonces van a ver finalmente un estado de neurulación avanzada que se llama plan de 5 vesículas. Cada una de ellas forma diferentes estructuras y esto tenemos que tenerlo muy claro. Las tres vesículas primarias, como ven del tubo neural, van a formar la pared del tejido, es decir, todo el neuroparénquima, y la cavidad, todo el espacio, que a nivel del cerebro son los ventrículos cerebrales. Primer y segundo, que son los ventrículos laterales, ¿cierto? El acueducto de Silvio, que es el tercer ventrículo, y por debajo del cerebelo, cuarto ventrículo, y también la cavidad del canal del epéndimo a nivel de la médula espinal. El cerebro anterior va a ser formado entonces por el prosencéfalo, cerebro medio por mesencéfalo y el cerebro posterior por el rombencéfalo. Cuando continúe el desarrollo, tendrán que la estructura anterior, prosencéfalo, sea dividido en telencéfalo, que es la porción más anterior, que solo mirar uno entenderá que da origen a los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Y a los ventrículos laterales. El diencéfalo, que viene inmediatamente por debajo y da origen al tálamo y da origen al tercer ventrículo. El mesencéfalo va a dar origen al cerebro medio, ¿cierto? Y va a dar origen al acueducto de Silvio, como lo mencionaba. Tienen el metencéfalo, que va a dar origen a dos estructuras. Ya estamos más hacia caudal en el sistema nervioso, por lo tanto me da origen a puente y cerebelo. Puente y cerebelo y la parte superior del cuarto ventrículo. Y el mielencéfalo, que es la porción que viene por debajito, si se acuerdan anatómicamente, está unido el cerebelo por sus pedúnculos cerebelares, unido al inicio de la médula espinal. Esa es la parte de abajo del cuarto ventrículo.
y te da origen, y eso te da origen en el mielencéfalo. ¿Mm? Eso lo tienen que tener muy claro para la prueba. Veamos anexos embrionarios rápidamente. Los anexos embrionarios son estructuras que están fuera del embrión y que colaboran con el desarrollo embrionario. Sí, le van a dar nutrición al feto o al embrión dependiendo del estado de desarrollo, le dan protección mecánica, lo mantienen en un ambiente con el líquido necesario, y eso tiene un sentido, ¿verdad? Le proveen nutrición desde la madre o desde el huevo. Vamos a hablar de aves y mamíferos en comparación, y van a permitir la eliminación de desechos metabólicos. Recuerden que el embrión o feto también está produciendo distintos desechos, gases, líquidos, etcétera, que deben ser eliminados. Si no, imagínense si los van acumulando dentro de los anexos. Eso va a ser tóxico y te va a matar a cualquier estructura. Se necesitan anexos que puedan llevar los desechos a la circulación de la madre, que va a ser capaz de eliminarlo. Bueno. A ver, dentro de los anexos embrionarios tenemos amnios o membrana amniótica, ¿cierto? Que es un anexo que es el que rodea directamente al feto o al embrión y que produce líquido, el llamado líquido amniótico, donde flota el embrión, ¿cierto? Y puede moverse libremente, va a formar una barrera que permite el movimiento y el crecimiento normal. Vamos a hablar en detalle cada uno. Tienen el corion, que es el anexo embrionario más externo, desde el cual, ¿cierto? A partir de su porción que se llama corion frondoso, se va a originar la placenta. Tienen el alantoide, que es una vesícula de mayor o menor desarrollo, no tiene tanto desarrollo en los mamíferos, sí tiene mucho desarrollo en las aves, e incluso tiende a fusionarse con el corion, formando lo que se llama membrana corioalantoidea. Alantoide tiene la función inicialmente de mantener a las células hemopoyéticas, y posteriormente lo que hace es acumular desechos del feto, va a involucionar finalmente al nacimiento y va a formar parte del ligamento de la vejiga. Sí, se va a unir a parte o forma parte del sistema urinario. Ujú. Esa estructura o ligamento se llama uraco. Y existen patologías donde el uraco persiste y existe una comunicación, ¿cierto?, entre el ónfalo, el ombligo, y el sistema urinario. Y estos pacientes están goteando orina desde el ombligo en forma constante. Eso se llama uraco persistente y termina siendo eutanasiados estos pacientes. Ujú. Tienen el saco vitelino, que tiene diversas funciones si hablamos de ave o de mamífero. En los mamíferos el saco vitelino también es pequeño, tiene función de mantención de la célula hemopoyética, pero el embrión o feto mamífero no depende del saco vitelino mayormente. Nosotros lo hablamos en algún momento. Mientras que las aves dependen de todo su desarrollo del saco vitelino, ya que no tienen placentas, no son placentadas. Entonces el saco vitelino, en el caso de las aves, es el que les provee nutrición. Vamos a ver eso con mucho mayor detalle, y acuérdense que también la cantidad de vitelo o el tamaño del saco vitelino permite clasificar a los huevos en diferentes formas. Huevos microlecitos, que son los huevos de los mamíferos, y huevos macrolecitos, que son los huevos de aves, reptiles y peces. Ujú. Del punto de vista evolutivo,
más evidencia embrionaria apunta al ancestro común de todas las especies, porque el saco vitelino en realidad los mamíferos no dependen en nada de ello y aún mantiene algunas funciones. Ujú. Pero podría no tenerlo, mientras que las aves lo tienen. Entonces es una estructura que ha estado presente desde etapas más tempranas de la evolución y que ha ido desapareciendo en el tiempo. Pero todas las especies lo tienen, en mayor o menor eh, desarrollo. La especie animales, digamos. Ujú. De la mitad para arriba en la escala evolutiva. Y la placenta, finalmente, que es el anexo extraembrionario que une, o el que determina la unión materno-fetal, ¿cierto? Y el que permite la nutrición del feto y tiene otras funciones además que vamos a ir viendo en detalle. Primero, amnios. Sí, como ven en la imagen, es una membrana delgada que está revestida, ¿cierto? Por ectoderma extraembrionario. Si se acuerdan del embrión trilaminar, a nivel del ectoderma se producían unos pliegues ventrales, ¿cierto? Esos son los que van a formar el amnios por ventral. Y arriba, si se acuerdan del epiblasto, se producía la cavidad amniótica y los amnioblastos por encima. ¿Sí? Esos pliegues se van a fusionar y van a formar finalmente el amnios. Ujú. Están revestidas este amnios, ¿cierto? Que es una capa de células ectodérmicas extraembrionarias, originadas a nivel del epiblasto. Van a estar revestidas por una capa no vascularizada también de mesodermo extraembrionario. Ujú. La función que tiene es producir líquido. Como ven, los fetos están en esta membrana delgada que produce líquido y funciona como un amortiguador contra lesiones mecánicas. El feto flota y puede moverse y puede crecer en forma cómoda al respecto. No tiene compresión, lo libera de compresión y eso le permite tener una morfogénesis adecuada y un movimiento que lo proteja. En la imagen A tienen entonces un embrión bovino de 38 días que está flotando en el líquido amniótico con su saco amniótico completo, su amnios completo. Se puede ver el primordio de los ojos, se puede observar la prominencia cardiohepática, los segmentos de los miembros anterior y posterior están bien diferenciados, mientras que el embrión bovino de 55 días ya es bastante notable, ¿cierto? Ojo, cabeza, boca, cuello, los primordios de los miembros ya bastante desarrollados, se pueden ver incluso los dedos, ¿cierto? Y por transparencia pueden ver eh, las costillas. Entonces esa es la función de amnios, producir líquido. Desde el punto de vista de patología, se pueden producir patologías que se llaman hidropesías del amnios, ¿sí? Y eso quiere decir que se empieza a acumular líquido en forma descontrolada. ¿Cómo se controla la producción de líquido amniótico? El feto lo bebe y lo va bebiendo en el tiempo. Entonces, por eso el amnios no crece descontroladamente. Pero, por ejemplo, si el feto tuviera alguna malformación, como un paladar hendido o malformación de la mandíbula, que a veces los individuos vienen sin mandíbula, eso se llama agnatia, ¿sí? No van a poder beber el líquido amniótico y eso va a acumularse en forma masiva. El abdomen de la madre termina muy distendido, eso puede reventar y puede generar un gran problema, ¿no? Eso se llama hidropesía. Otro anexo embrionario es el alantoides, que súper en resumen, ¿cierto? Es un divertículo de origen endodérmico que se desarrolla de la porción caudal del endoderma, ¿cierto? En el límite de la unión con el saco vitelino. La función de alantoide, tanto en pollos como en mamíferos, estamos ocupando el pollo como modelo también, va a ser contribuir a la formación de parte de la vejiga urinaria o en el caso de los pollos va a unirse al corion, que es el anexo más externo, y se va a pegar a la superficie de la cáscara. Ujú. Si han visto los huevos tienen una cámara de aire, ¿cierto? Entre las membranas. Y eso
como las membranas están unidas a la cáscara del huevo en la porción interna, ahí es donde ocurre el intercambio. Para eso está esa cámara de aire. Ujú. En los mamíferos entonces va a formar lo que se convierte en el ligamento suspensor de la vejiga, que es una estructura fibrosa de tejido conectivo, que se va a llamar uraco, y ya algo les mencioné respecto del uraco. En la imagen A, ¿cierto? Ahí tienen el inicio del desarrollo de alantoides. Esto después va creciendo y envuelve al embrión en forma completa, se une a corion y se va a pegar a la cara interna del huevo, donde va a formar parte también del intercambio de desechos, gases, etcétera. En los mamíferos, bueno, y en ambos casos, como lo mencionaba, se va a llamar alantocorion, es decir, se va a unir. Fíjense aquí en la imagen B, tienen una capa externa y una capa interna. La externa es corion, que incluso tiene esta estructura que vamos a ver enseguida, ¿sí? Que son el área de implantación de dicho corion. Y por debajo, alantoide. Y ahí está el feto, ¿cierto? Que se puede ver por translucencia. De la membrana alantocoriónica, como vimos en el inicio, se produce el cordón umbilical, que va a contactar al feto mamífero, ¿cierto? Con su madre, y que le va a permitir extraer nutrientes desde la madre, generar el intercambio de gases y desechos con la madre, que ella se encarga de eliminarlos, ¿cierto? Para poder mantener la vida del embrión hasta que se convierta a feto y finalmente a término hasta llegar al parto. Alantoide es alargado y tubular, está por interno del corion y su función es similar a sacovitelino. Es capaz de formar los primeros vasos sanguíneos del individuo, es un órgano hemopoyético en el inicio del desarrollo, ¿cierto? Embrionario, y va a alojar un tiempo incluso a las células germinales primordiales, que son las que van a colonizar después el ovario. Ujú. En los ungulados cumple una función de reservorio de desechos metabólicos. Entonces, la principal función de alantoides es formar parte posterior del sistema urinario en mamíferos, cumple la función de desecho de formación o la eliminación, perdón, de desechos metabólicos, tanto en pollos como en mamíferos, y también tiene función hemopoyética en el inicio del desarrollo. Sí, aquí tenemos lo que hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Tenemos un embrión que se está desarrollando al interior de su saco amniótico, cuya membrana es el amnios y está lleno de líquido amniótico, ¿sí? Tienen unido a la cara interna de la cáscara del huevo el corion, la forma más interna, y la cara más externa, o sea, la cara más externa, el corion, y la cara más interna, alantoide. Acá es donde se acumulan entonces los desechos que salen del feto, o sea, del embrión, y van a pasar a la cámara de aire de la cáscara. Y tienen un gran saco vitelino, la yema del huevo. ¿Sí? Cuando el saco vitelino es así de grande, hablamos de huevos macrolecitos. Y ahí están, por ejemplo, reptiles y aves. Peces también. Lo hablamos cuando les mencioné los alevines, ¿no? De hecho, se llaman alevines de saco. ¿Sí? Entonces, como el reptil y las aves y los peces no tienen placenta, fíjense, ¿eh? ¿Cómo sobreviven? ¿De dónde sacan los nutrientes? Bueno, los nutrientes vienen dados por el saco vitelino. Vitelo es la yema, y la yema es rica en lípidos, lipoproteínas y muchas proteínas. ¿Sí? Eso incluso soporta eh, tal vez los primeros días de posterior a la eclosión en la ave y los reptiles, ¿sí? Especialmente la ave. Y el embrión de un individuo placentado, por otro lado, ¿cierto? Como puede ser un gato, un perro, mamíferos,
¿cierto? Tiene cavidad amniótica, tiene sus amnios, tiene el corion que está en dos formas, ¿cierto? Un corion que es más externo, que es liso, que se llama corion leve, y tenemos una porción que es vellosa, ¿cierto? Muy proliferativa y que se introduce en el endometrio materno, que se llama corion frondoso. Desde el corion frondoso es que se origina la placenta. Además tenemos otra estructura que obviamente debe comunicar la placenta con el feto y viceversa. Eso corresponde el cordón umbilical. ¿Sí? El saco vitelino está en la circunda el cordón umbilical y durante el desarrollo termina uniéndose y formando parte del cordón umbilical. Alantoides también hace lo mismo, termina formando parte de el cordón umbilical e introduciéndose finalmente en el feto, generando el uraco, tal como había mencionado. Por eso esos individuos cuando tienen este mal cierre de uraco se manifiesta a nivel del ombligo. ¿Mm? Ahí tienen saco vitelino, embriones de peces en la letra A, donde se ve, cierto, el cuerpo alargado, la cabeza y los ojos, y tienen un huevo embrionado, ¿cierto? Ahí está la placa embrionaria, que esto es lo que estuvimos viendo en histología en el último práctico, la yema, ¿cierto? Que es el vitelo. Oh. Entonces, el saco vitelino está presente en todos los vertebrados, pero tiene mucho mayor importancia nutricia en peces, reptiles y aves. Está conectado directamente al intestino, que estará absorbiendo estos nutrientes en los estadios de desarrollo más tardío, digamos. En general, ¿cierto? En todas las especies de vertebrados, el blastocisto presenta en la superficie ventral del embrioblasto una capa de células cúbicas que constituyen el hipoblasto. ¿Sí se acuerdan? Entonces, desde allí se forma el endoderma del saco vitelino y queda constituido por endoderma internamente y mesoderma esplácnico o, ¿cierto? El mesoderma ventral por fuera. En los mamíferos, el saco vitelino es relativamente grande en etapas precoces del desarrollo e involuciona rápidamente. Su principal función en los mamíferos es formar los primeros vasos sanguíneos y los primeros o los primordios de células sanguíneas. Por lo tanto, el saco vitelino es el órgano hemopoyético embrionario por antonomasia. Es el primero. Alantoides también cumple esa función, pero no es tan importante como lo es el saco vitelino en ese sentido. Luego involuciona y se incluye en el interior del cordón umbilical. Como ven, la función nutricia a nivel de los mamíferos no es tal. Y tenemos el corion, ¿cierto? Que es el anexo embrionario más externo del embrión. En humanos se forma por el trofoblasto, lo hablamos anteriormente, ¿cierto? Que va a formar el sincicio trofoblasto, que es este tejido que va a permitir la implantación y el posterior desarrollo de la placenta. Ujú. Por un lado tienen lo que se denomina, si me siguen en el cursor, tienen un polo abembrionario, donde no está el embrión, y un polo embrionario, ¿sí? El polo abembrionario es el que está hacia el lumen, mientras que el polo embrionario es el que está eh, invadiendo el tejido materno, ¿sí? Entonces la placenta se origina desde las vellosidades del corion en esta estructura que se llama corion frondoso, mientras que en el polo abembrionario tienen el corion leve o liso, que tiene pequeñas vellosidades, pero en realidad no se desarrollan mayormente porque no es necesario, digamos, ¿no? A estas estructuras entonces que se producen desde el corion frondoso y que originan la placenta, se les llama vellosidades coriales y son las que contactan con el tejido materno. En la etapa precoz del desarrollo, las vellosidades están formadas alrededor de todo de todo el anexo.
pero después empiezan a desarrollarse mucho más en el polo animal o polo embrionario. Una cosa fundamental, además de esta función de desarrollo placentario del corion, es que es capaz de producir hormonas. Ustedes saben que cuando se hacen las pruebas hormonales, en humanos se detecta una hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? HCG, no, HGC, perdón. ¿Sí? Y eso es lo que determina positividad a la gestación. Y eso es producido muy temprano por el corion. Ujú. Y entonces indica implantación y por lo tanto indica gestación. Esa hormona va a irse desarrollando durante toda la gestación y finalmente va a reemplazar al cuerpo lúteo manteniendo la gestación. Veamos ahora la formación de la placenta. Esta parte no es muy buena en la guía, así que prefiero que la sigan de acá para adelante en el video. Ahí tienen además, si ponen eso en Google, ¿cierto? Placenta, anatomía e histología comparada, una publicación en español de 4 o 5 páginas, muy buena, desde la cual he sacado algunas imágenes y les sugiero que la lean para mayor comprensión de la placentación. Es buenísima. Acuérdense cómo se produce la placentación, ¿cierto? Se va a producir esta unión o esta invasión, ¿cierto? De parte de las células del trofoblasto, que van a ir dando origen a nuevas células que van a perder las uniones intercelulares y que van a unirse formando esta estructura invasiva y expansiva que se denomina sincicio trofoblasto. Ujú. Y del sincicio trofoblasto se va a empezar a desarrollar finalmente el corion y va a permitir la conexión de el embrión con la madre y que puede ser a distintos niveles, puede ser a nivel del epitelio, puede ser a nivel de los vasos sanguíneos, puede ser a nivel de la sangre directamente. Entonces las placentas se van a clasificar según el grado de invasión que tengan. Por lo tanto, no todas las placentas invaden a la misma altura. ¿Cuáles son las funciones de la placenta? Mantener la nutrición fetal. Eso viene de la madre. ¿Sí? Por eso en humanos le vienen los antojos y le viene el hambre y come mucho y sube mucho de peso, porque es una necesidad inducida para mantener la nutrición fetal. ¿Vale? Por eso se sube de peso, para mantener la gestación, no es algo malo, ¿no? Y viene la eliminación también de desecho de productos del metabolismo fetal. Recuérdense que el feto no tiene desarrollado por completo los mecanismos de formación de orina, de eliminación de bilis, por ejemplo, entre otras cosas. De eso se encarga la circulación materna. Ujú. También la placenta tiene la función hormonal, como mencioné recién, de producir gonadotrofina coriónica y mantener la gestación. Y es súper importante la función inmunológica que tiene la placenta. Tiene dos funciones principales. Una, evitar que el feto sea reconocido como un cuerpo extraño, si finalmente, como dijera Doctor House en algún capítulo, es un parasitismo. Es un extraño introducido, un cuerpo extraño, ajeno, antigénicamente diferente a la madre, introducido en su útero. ¿Sí? Resulta que el útero es un órgano durante la gestación que se denomina sitio de privilegio inmune, donde el sistema inmune no llega. ¿Mm? Y eso permite mantener la gestación. Y esa función de evitar que el sistema inmune ataque al embrión implantado viene dado por la progesterona, que baja la inmunidad local a nivel de la mucosa endometrial, y también por la placenta. Ujú. La placenta también mantiene o inhibe ese reconocimiento. Y además, la placenta tiene función inmunológica súper importante en diversas especies, y la vamos a ver enseguida, respecto del traspaso de la inmunidad pasiva. Las madres le traspasan anticuerpos por distintas vías a los embriones fetos o incluso a los individuos postnatal, digamos.
Una de las funciones entonces es generar este traspaso de inmunidad pasiva a alguna especie durante el desarrollo. No en todas se puede, ¿vale? Vamos a ver enseguida. Ahí está el desarrollo de las estructuras, ya lo vimos, así que me lo voy a saltar. Cosa importante, la circulación fetal o materno-fetal, ¿cierto? Entendemos que esto va a partir del embrión, ¿sí? La sangre arterial del embrión, ¿cierto? Va a salir desde allí y va a llegar a la placenta. Mientras que la sangre venosa de la placenta va a llegar al feto, ¿sí? Esto funciona al revés del paradigma. La sangre venosa que recibe el feto desde la placenta es la que viene con todos los nutrientes y con todo el oxígeno desde la madre. Entonces la sangre que llega vía venosa es la que es oxigenada y con nutrición. Mientras que la sangre arterial, que es la que expulsa el feto, ¿cierto? De hecho, piénsenlo así, la sangre arterial es la que se expulsa, la sangre venosa es la que retorna, ¿sí? Entonces la sangre que es expulsada por el feto, desde el feto hacia la placenta, es la que viene con los desechos metabólicos del feto. Ujú. Desde esa arteria entonces se va a comunicar a través de las vellosidades del corion con la circulación materna directamente en algunos casos o por difusión en otros casos, dependiendo del tipo de placenta del que estemos hablando. ¿Sí? Eso va a pasar a circulación materna y la madre va a ser la encargada de eliminarlo. Y de vuelta la madre le manda entonces la sangre que retorna, la sangre venosa y que viene con todos los nutrientes que ella le aporta mediante el consumo alimentario y mediante una adecuada función respiratoria. Le manda entonces oxígeno y le manda nutrientes como glucosa, proteína, lípidos, ¿verdad? Que van a mantener el crecimiento fetal. Y el feto le envía a la madre de vuelta, ¿cierto? Posterior a todo el metabolismo y las rutas sintéticas, la bioquímica la conocen, ¿cierto? Y que es particularmente acelerada en el embrión y feto, ya que está creciendo en forma constante, le manda de vuelta a través de las arterias fetales dióxido de carbono, nitrógeno ureico, creatinina, un montón de cosas que deben ser eliminadas. Y la madre es la encargada de ir eliminando esas cosas. Y esa función de eliminación materna va a ir disminuyendo ligeramente en el tiempo, ya que el embrión va a ir desarrollando sus órganos, su sistema de eliminación, y ya va a poder ir haciéndolo solito, acumulando desechos más bien en alantoide o en las membranas, o en el líquido amniótico, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo se clasifican las placentas? Esto es propio de medicina veterinaria y de animales, así que ojo con el uso de la guía en este sentido. Tenemos las placentas que se denominan zonarias, que son las placentas de perros y gatos, que si se fijan, forman como un cinturón. La placenta está aquí, ¿sí? Donde estoy marcando con el cursor. Acá se nota la gráfica. Ujú. Ahí está el embrión en el interior, rodeado por su saco amniótico con el 1. ¿Sí? El corion, que no desarrolla vellosidades, ¿cierto? Y el alantoide que está en la 2 y el corion en la 3 y tienen este cinturón de vellosidades que están en el polo, que están formando un anillo, ¿verdad? Alrededor de el embrión en forma completa. Y eso es lo que se implanta en la madre, solo esa zona. Por eso esas placentas se denominan placentas zonarias, ¿sí? Las placentas zonarias son propias de perros y gatos. Tienen otra placenta que se denomina discoidal, y fíjense, está externo en una estructura que es un disquito, ¿cierto? Cordón umbilical, disco.
El cordón umbilical aquí, entre comillas, ¿cierto? Está unido. Ahí está. Ojo. En la placenta zonaria también tiene el cordón umbilical, obviamente. La 1 en la imagen indica la placenta discoidal, que está unida al cordón umbilical, como se ve aquí, y es capaz de implantarse completamente, no zonariamente, sino completamente en la madre. ¿Sí? Ese tipo de placenta discoidal es la placenta que tienen humanos y ratas. Tienen otras placentas que se llaman cotiledonarias, ¿sí? Donde el corion forma estas estructuras multifocales, donde tienen las vellosidades y solamente esas estructuras son las que se implantan. Ujú. Esas estructuras se llaman cotiledones y se van a contactar con estructuras en el útero de la madre. Esto se da en rumiante, bovino, por ejemplo, y yo les mostré un útero bovino en una de las clases, que tenían unas estructuras que se llaman carúnculas, que reciben justamente, que están en la mucosa y que tienen la misma forma que los cotiledones. Esas estructuras elevadas, que las vamos a ver, que se llaman carúnculas, se unen a los cotiledones de la placenta, en los rumiantes. A esa estructura donde se contacta la placenta cotiledonaria del rumiante, ¿sí? Con las carúnculas maternas a nivel de la mucosa uterina, eso se llama placentoma. Ujú. Y por fuera, ¿cierto? Tienen el alantocorion que tiene esta morfología alargada y en este caso tienen una gestación gemelar. Y aquí tienen una placenta que se llama placenta difusa, ¿cierto? Que también es alargada, que también viene originada en el alantocorion y que se implanta en forma completa. Todo el tejido placentario se puede implantar. Ujú. A esa placenta se le conoce como placenta difusa y la placenta difusa es propia de la cerda y la yegua. Ujú. ¿Cómo ocurre la placentación en cerdo y equino? ¿Cierto? Van a tener que finalmente la placenta crece largamente y se va a implantar en el tejido eh, materno. Como ven ahí, ¿cierto? Van a tener cierta zona de conexión, ¿cierto? Aquí tienen el epitelio materno y el epitelio corial que está aquí, ¿cierto? El epitelio del corion, donde la placenta entra en contacto de ambos epitelios. Ujú. Vamos a verlo enseguida también. La presentación en rumiante es diferente por lo que le estaba comentando, que tienen la estructura, aquí tienen, ¿cierto?, un tracto reproductivo, tienen el cuerpo uterino y en su mucosa, si uno lo ve por dentro, tiene estas estructuras elevadas que se llaman carúnculas y están dispuestas allí, preparadas para recibir a los cotiledones de la placenta. Ahí está, ¿cierto?, el área de fusión que va a ocurrir exclusivamente en esa área. Entonces tienen la formación de la unión de las carúnculas con los cotiledones, a lo que se le llama, como ven aquí, placentoma. Y eso crece y abarca todo el útero. ¿Sí? Aquí tiene la interacción también, que lo que muestra es la interacción materno-fetal a nivel histológico, donde el epitelio, ¿cierto? El epitelio fetal va a contactarse con el interior del epitelio materno. Y eso permite el intercambio gaseoso y de nutrientes por difusión. ¿Mm? Aquí tiene la placentación en carnívoros, ¿cierto? Donde tienen este foco o zona de unión, que es donde se desarrolla, ¿cierto? El corión frondoso, las vellosidades coriales, ¿sí?
Y van a mantener entonces ese anillo, va a mantener la gestación y mantiene la zona de intercambio entre madre y feto. Aquí lo que muestra es que las vellosidades coriales ya no están en contacto con el epitelio nada más. En los carnívoros, la placentación es más profunda y más invasiva, a diferencia de cerdos, a diferencia de equinos. El parto equino, si lo han visto, no sangra. El parto de la cerda no sangra. El parto de la perra sí sangra. El parto de lo humano y la rata sí sangra mucho. Y eso viene dado porque las placentas invaden a diferente altura el tejido de la madre. Y mientras mayor profundidad, ¿cierto?, tenga esa invasión, mayor va a ser el sangrado. Y eso lo podemos ver a nivel histológico, lo vamos a ver enseguida. Y la placentación en humano y rata, sí, lo que ocurre directamente es que la placenta o las vellosidades del corion específicamente se introducen al interior de los vasos sanguíneos. Eso es lo que está tratando de graficar acá, ¿no? Aquí tienen las capas fetales de la placenta de la vellosidad coriónica, aquí está el epitelio corial y está en contacto directamente con la sangre materna. Eso ocurre en las ratas y en los humanos. Y por eso los partos de estas especies sangran tanto, porque al generarse el desprendimiento placentario, obviamente se rompe. Habrá hemorragia asociada a ese parto. Entonces, mientras mayor sea la profundidad en que la placenta penetre el tejido, mayor va a ser el sangrado posparto. ¿Sí? Cuando hablamos a nivel histológico, entonces, vemos que la placenta de cerdas y equinos tendrá contacto, si volvemos, la superficie del epitelio del corion con la superficie del epitelio de la madre, del endometrio. Están en contacto ambos epitelios. No hay penetración de ese epitelio. A nivel histológico, esa interacción de epitelio con epitelio se le denomina placenta epitelio corial. ¿Ok? Entonces las placentas más superficialmente y que interaccionan más superficialmente son las placentas de cerdos y equinos y por lo tanto se denominan placentas epitelio coriales. Las placentas de rumiantes como vacas y ovinos se les denomina antes, ojo, antes iban a encontrarlo tal vez en la guía, si es que está, antes se le denominaba sindesmo coriales. Eso quería decir que la placenta interactuaba con el tejido conectivo de la madre. Pues leyendo libros especializados de embriología veterinaria más nueva, se sabe que eso no es así. Ha cambiado. ¿Sí? Entonces cambió la notación. Ojo si alguien lo conoce diferente. Lo que ocurre es lo que habíamos mencionado acá, que el epitelio fetal interactúa y se contacta, es capaz de penetrar el epitelio, pero no lo atraviesa. Ujú. Entonces, penetra el epitelio, pero no lo atraviesa. Es una unión un poquito más profunda que ocurre a nivel de los placentomas en rumiantes, y a eso se le denomina placenta sin epitelio corial. ¿Ok? No existen o no se describen estas placentas que se unan al conectivo, sino que en este caso se ha determinado que las placentas puede introducirse al epitelio pero no atravesarlo. ¿Sí? Eso ocurre en los placentomas, insisto, de bovinos y ovinos, en caprino igualmente, ¿cierto? Y la placenta se denomina placenta sin epitelio corial. En gato y perro tienen la placenta que pueden clasificar, ¿cierto?, como placenta sonaria, donde los partos sí sangran más. Y a nivel histológico, ¿cierto? La interacción, como mostraba acá la imagen, es que la vellosidad coriónica es capaz de contactarse con el endotelio vascular.
no directamente con la sangre, sino con la... Se mete al endotelio, no es capaz de llegar a la sangre directamente. Desde allí se va a nutrir por difusión. A esas placentas de sonarias, ¿cierto? De gatos y perros, se le denomina placenta endotelio-corial. La vellosidad placentaria o vellosidad coriónica se va a contactar entonces con el endotelio vascular. Y ese parto claramente va a sangrar mucho más que el parto de una cerda o el parto de una vaca. Y lo último que les mostré, es cierto, en humanos, primates y ratas, tienen la placenta hemocorial, donde el corio se contacta directamente con la sangre materna. Y desde allí ocurre el intercambio de nutrientes y de gases. ¿Ok? Esta tabla es buenísima. Sugiero que se aprendan el tipo de placenta de cada especie y el tipo de interacción a nivel histológico de cada especie. Con eso terminamos la sesión. Que tengan muy buen día y nos estaremos viendo en la prueba.